Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y en esta tarde vamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 25, versos del 1 al 7. Salmos capítulo 25, versos del 1 al 7. Y aquí volvemos a ver a David en una oración cuando está en angustia. Pero fíjense que quizás en los primeros versos vamos a ver lo mismo que hemos visto antes en otros capítulos donde David hace oración bajo angustia. Pero al parecer en este capítulo David está examinándose, está mirando más allá, está mirando a su interior, a su vida y expresa su deseo. Hermano, ¿cuántos de ustedes no han estado en angustia? ¿Cuántos de ustedes no han sufrido quizás bajo los errores de otros o bajo el trato de otros? ¿Cuántos no se han sentido infelices, humillados, perseguidos? Y quizás en esos momentos donde usted ve ese sufrimiento, esa ansiedad o esa presión sobre su vida, lo lleva a verse a sí mismo, lo lleva a ver sus propios pecados, lo lleva a ser más consciente de lo que está pasando alrededor de usted. Lo lleva a anhelar más al Señor, lo lleva a mirar esos pecados anteriores, pasados, y esa misma examinación interior lo lleva a confesar esos pecados delante del Señor una vez más. Y es que a veces cuando estamos frente al pecado de los otros o frente a las faltas de los otros, nos vemos reflejados y queremos saber si realmente aún queda algún tipo de pecado en nuestras vidas. Y tendemos a mirar hacia atrás, hacia el pasado, a mirar nuestros pecados que ya habían sido perdonados, pero es bueno mirar atrás y poder nuevamente ver de dónde el Señor nos ha sacado y cuánto nos ha perdonado. Y esto es lo que David hace en estos versos, así que nos ponemos de pie y leemos Salmos capítulo 25, versos del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. A ti, oh Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocije sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Pueden tomar asiento. En esta tarde vamos a ver, para los niños, el texto es Salmo 25, 1 al 7. Salmo 25, 1 al 7. Y la idea principal es, en la angustia, nuestra oración es de confianza al Señor. En la angustia, nuestra oración es de confianza al Señor. En la angustia, nuestra oración es de confianza al Señor. Y he dividido este mensaje en 3 puntos. Primer punto, oración para que el Señor venza a los enemigos. Oración para que el Señor venza a los enemigos. Segundo punto, oración para que el Señor nos guíe por su camino. Oración para que el Señor nos guíe por su camino. Y el tercer punto, oración para que el Señor perdone nuestros pecados. Oración para que el Señor perdone nuestros pecados.
Y vamos al primer punto, oración para que el Señor venza los enemigos. Y aquí vamos a ver dos cosas. El Señor tomó nuestra vergüenza. Y segundo, el rebelde será avergonzado. El Señor tomó nuestra vergüenza. Fíjate lo que dice David en el verso 1. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. Esto lo habíamos visto antes. David, como dije, no vocifera sus problemas en la calle. David no habla de más acerca de sus conflictos, sino que David tiene un Dios fiel, un Dios que le escucha, un Dios que le conforta, un Dios real, un Dios vivo, un Dios que está cerca de él. Fíjense que él dice, oh Señor, elevo mi alma. David está pasando angustia. Los comentaristas dicen que nuevamente él está hablando bajo la persecución de su hijo. Y él está teniendo angustia, pero él confía en el Señor y su alma que está angustiada, su alma que está inquieta, la lleva delante de aquel que único puede calmarla, que es nuestro Señor y Salvador. Y fíjense que en medio de la aflicción, en medio del conflicto, en medio de la persecución, David dice, Dios mío, en ti confío. David no podía confiar en absolutamente más nadie. Aún su hijo lo está persiguiendo. David no puede abrir sus puertas y hablar con cualquiera, pero David tiene a un Dios verdadero y dice, en ti confío. Y hermano, el Dios que nosotros tenemos es un Dios real, un Dios verdadero. A veces cuando hablamos y decimos, en Dios confío, las personas piensan como que Él está confiando en cuentos de hadas, Él está confiando en algo incierto, pero tenemos que tener en mente que Dios es verdadero, que Dios es real, que Dios es vivo, que Dios está cerca de nosotros. Y realmente es bueno confiar primeramente en Dios. Porque a pesar de que tenemos esposa, hijo, sobrino, hermanos en Cristo, todos ellos pueden en algún momento fallarnos. Todos ellos pueden en algún momento desanimarnos. Todos ellos en algún momento pueden inclusive estar tan ocupados con sus situaciones que no nos atiendan, pero tenemos a un Dios vivo y verdadero. Y no está mal tú confiar en tu hermano, en tu esposa, en tu hijo, en tu hermano en Cristo, pero al fin y al cabo es más seguro confiar en Dios. Quien conoce todo nuestro interior, quien conoce todos nuestros secretos, quien realmente conoce al pie de la letra nuestras aflicciones, nuestros problemas. Así que David comienza abriendo su alma, llevando su alma a Dios y confesando, Dios, en ti confío, en ti confío. Y luego entonces él comienza a expresarse y dice, no sea yo avergonzado, que no se regocije sobre mí y mis enemigos. Y hermano, esto lo habíamos hablado en el sermón pasado de la mañana del domingo pasado. Ningún cristiano, ninguno que ha puesto verdaderamente la fe en el Señor Jesucristo será avergonzado. Ninguno será avergonzado. Usted dirá, pero pastor, yo tengo errores tan grandes que a veces me da vergüenza y me escondo. Y eso es verdad, eso puede pasar aún. Pero al final del día el Señor ha tomado nuestra vergüenza sobre Él. Al fin y al cabo el Señor se hizo criminal, tomó nuestros pecados sobre su hombro y llevó nuestra vergüenza a la cruz del Calvario. Como dije la vez pasada, el Señor Jesucristo experimentó inclusive más vergüenza de la que nosotros hemos experimentado en el tiempo de vida que tenemos. Y examine esto y piense en esto. ¿Alguna vez usted ha ido a la cárcel porque lo han acusado como criminal? Siendo inocente. ¿Alguna vez siendo inocente le han puesto unas esposas y lo han tratado como un malhechor? Qué vergüenza sería eso, que lo sacaran de su casa y sus hijos vieran y usted caminando hacia la patrulla y lo llevan a la cárcel. ¿Alguna vez usted ha recibido alguna burla pública?
pública, no entre su círculo, no en su trabajo, no, pública. En donde su nombre se ha dicho, que ha corrido por muchas bocas y en nuestro tiempo quizá ha corrido en las redes sociales o en los medios de comunicación en donde han hablado de usted. No bueno, sino malo. Qué vergüenza sería esa, ¿no? O alguna vez, usted siendo inocente, ha sido colgado en un madero. Pues nuestro Señor Jesucristo, como dije la vez pasada, fue tratado como criminal, fue burlado, fue injuriado, fue señalado públicamente y para la vergüenza de la cultura judía fue llevado a un madero. Y fíjense que esta porción de Hebreos 12:2 es bastante importante. Él dice que tomó esa vergüenza sin valor. Tomó esa vergüenza sin valor. El amor del Señor Jesucristo por su Padre, por obedecer a su Padre, y el amor que el Señor Jesucristo tuvo por nosotros fue tan grande que no tomó en consideración la vergüenza que iba a experimentar aquí en la tierra, sino que Él la tomó sobre sí, Él la tomó sobre su hombro y como criminal, como malhechor, por culpa de nuestra desobediencia y pecado, fue a la cruz del Calvario. La vergüenza no paró que Él no lo hiciera. Inclusive Pedro intentó pararlo y dijo, no, Señor, no lo haga. No lo haga. Y el Señor dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás sabía que cuando Él fuera a la cruz del Calvario, su trabajo iba a ser completado, consumado, iba a ser recibido por el Padre. Una vez Él fuera a la cruz del Calvario, Él estaba cargando todos nuestros pecados, toda nuestra vergüenza y le va a remover de nosotros. El Señor no tomó en consideración esa vergüenza. Por eso David dice, no se halló avergonzado, que no se regocijen sobre mí, mis enemigos. Hermanos, nuestros enemigos no tienen ni parte ni suerte con nosotros. El enemigo no se puede burlar de nosotros porque el Rey de Reyes murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y fíjense que David piensa en el futuro. David dice que no se burlen de mí. Que no se burlen de mí. Y hermano, quizás cuando estamos en el proceso del caminar cristiano, caemos, fallamos. Inclusive caemos en vergüenza temporal porque ya Cristo removió nuestra vergüenza delante de Dios. Y pensamos, mis enemigos se están burlando de mí. Si nosotros pensamos en tiempos cortos, en este momento, y vemos a nuestros enemigos burlarse, quizás decimos, se están burlando de mí. Señor, ¿por qué está pasando que se están burlando de mí? Pero si lo miramos en el futuro, ellos no tienen por qué burlarse. Piensen su vida, yo sé que su vida no es como no es una película, pero piensen su vida como si fuera una película. Donde en el transcurso de la película usted intenta, usted entrena, usted trata de hacer todas las cosas bien, le salen mal y el enemigo se burla de usted. Y el enemigo lo señala y se ríe. Pero ¿qué pasa en una buena película? Que al final el enemigo es el que cae en vergüenza. Hermano, el enemigo va a caer en vergüenza porque ya Cristo removió nuestros pecados. Y en el final, Cristo nos va a glorificar y nos va a recibir en su gloria de tal manera que el enemigo es el que va a ser burlado y no va a tener parte con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos cubre. Nosotros estamos vestidos con las vestiduras de nuestro Salvador y quizás en este tiempo sentimos el enemigo está saliéndose con la suya. Pero no piense de esa manera, el enemigo no se va a salir con la suya. Nosotros conocemos el final de esta historia y es que Cristo es vencedor y nos llamará en gloria. Por eso David bien claro dice que mis enemigos no se burlen de mí. Y luego dice, ciertamente, aquí afirma, dice, ciertamente o verdaderamente, ninguno de los que esperan en ti
serán avergonzados. No hay uno de los hijos de Dios que se caiga de su mano. No hay uno de los hijos de Dios que se quede atrás, sino que ninguno será avergonzado. Ahora, por otra parte, sean avergonzados los que sin causa se rebelan. ¿Y quiénes son los que se rebelan? El rebelde será avergonzado. Todo aquel que no ha confesado a Cristo como Salvador será avergonzado. Y usted dirá, pero pastor, ellos continúan viviendo su vida y al parecer todo les sale bien. Si nosotros miramos las Escrituras, vamos a entender que no todo le sale bien y no todo le va a salir bien. En el juicio final, Eclesiastés 2:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto. Todo aquel que no esté en Cristo será juzgado. Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Hermano, todo aquel que no ha puesto la fe en Cristo va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque estar sin Cristo es vergüenza. La realidad es que la persona que camina sin Cristo camina en vergüenza. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué? Porque al final de los tiempos el que no esté en Cristo, Cristo no lo confesará. Mateo 10:33 dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánta vergüenza va a haber para aquel en el juicio final que Cristo no le confiese delante de su Padre? Y no solamente una vergüenza temporal, sino una vergüenza eterna. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza, para el desprecio eterno. Hermano, tenemos que entender que nosotros fuimos creados para un propósito en particular y es para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y todo aquel que no tiene a Dios, todo aquel que no tiene a Cristo será avergonzado al final de los tiempos. ¿Y cuál es la vergüenza más grande? Nuestro Catecismo Mayor 29 dice, la eterna separación de la presencia consoladora de Dios. Estar sin la presencia de Dios es una vergüenza. ¿Por qué? Porque si la presencia de Dios es un señalamiento constante de que fuimos desobedientes a Dios, de que somos pecadores y estamos en la condición que estamos o están en la condición que están por sus propios hechos, por sus propias acciones, y eso es una vergüenza. Y esto nos lleva al segundo punto, oración para que el Señor nos guíe por su camino. En la angustia también oramos, o en la angustia oren para que el Señor los guíe por su camino. Aquí vamos a ver dos cosas. El deseo para caminar en los caminos del Señor y el deseo para la misericordia del Señor. Aquí vemos el deseo por caminar el camino del Señor. Dice, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tu senda, guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. La palabra de Dios nos da seguridad. Hermano, la palabra de Dios nos acerca más a Dios, nos lleva a comprender más a Dios, nos lleva a ser más obedientes a Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando todos iban abandonando a nuestro Señor Jesucristo y el Señor dijo a ustedes también, váyanse? ¿Y qué dijo Pedro? Pedro en Juan 6:68 dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aquí David está diciendo, guíame por tus caminos, guíame por tus sendas, guíame por tu palabra, acércame más a ti. Quiero caminar más en obediencia, quiero comprenderte más, quiero que mi vida sea moldeada, afectada constantemente por tu palabra. Guíame por tu camino. Aquí hay un deseo genuino de caminar en los caminos del Señor. Hermano, si usted es creyente verdadero, si usted ha puesto la fe en Cristo Jesús, este es el deseo de su corazón. ¿Cómo usted se siente cuando pasan 3 días sin leer la palabra de Dios? ¿Cómo se siente cuando pasan 2 días sin leer la palabra de Dios? ¿Se siente perdido? ¿Se siente sin consuelo? Porque nosotros necesitamos realmente vivir, no solamente visitar, nosotros necesitamos vivir en la palabra de Dios y vivir palabra de Dios en nuestras vidas.
En la angustia miramos nuestra condición, en la angustia miramos nuestro sufrimiento. ¿Y cuál es la respuesta del creyente, del Hijo de Dios? Es refugiarse en el camino del Señor, en la palabra de Dios. Fíjense que David dice: Señor, muéstrame tu camino, enséñame tu senda, guíame en tu verdad, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Hermanos, David podía mirar y anhelar la palabra de Dios. Nosotros hoy, en este siglo XXI, podemos mirar atrás y ver el ejemplo de qué es caminar en la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el primer hombre que nos enseñó realmente qué es caminar perfectamente en obediencia en la palabra de Dios. Él nos dejó un ejemplo vivo de vida para saber cómo verdaderamente glorificar a Dios. Y no solamente Él nos demostró cómo vivir para el Señor, sino que Él es la puerta para el camino. Hay consejos que yo he escuchado y le dicen a otra persona: busca de Dios, camina con Dios, busca los caminos, obedece a Dios. Pero hermanos, nadie puede obedecer a Dios sin Cristo. Tenemos que ofrecer a Cristo primero porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Padre, Él es la puerta. Nadie en esta vida puede caminar las sendas del Señor sin Cristo. Es imposible caminar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios sin Cristo. Fuera de Jesús no se puede caminar en la voluntad de Dios. Necesitamos primero venir a Cristo, pedirle al Padre que nos muestre cómo Cristo vivió, cómo Cristo obedeció, que nos muestre por su palabra, nos dé el mismo corazón que Cristo tuvo y anhelar realmente caminar como Él caminó. Hermanos, una vez caminamos con el Señor, ya nuestra vida no es nuestra, sino nuestra vida le pertenece a Él. ¿Cuál es su guía de vida? Cuando usted está en problema, en ansiedad, cuando usted está en tristeza, ¿cuál es su primera reacción? Cuando usted se siente perdido y no sabe qué hacer, ¿cuál es su primera reacción? A los niños, cuando sus papás les regañan o no tienen lo que quieren tener y se ponen tristes, ¿qué es lo primero que ustedes hacen, niños? Yo les voy a decir lo que tienen que hacer. Busquen primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Él nuestra alma descansa. Fíjense lo que dice David luego. En ti espero todo el día. En ti espero todo el día. Hermano, esto es una confianza de aunque el día vaya malo, aunque no es como queremos, en Él esperamos todo el día, en Él confiamos, en Él descansamos. En Él confiamos porque Él nos libra del enemigo. En Él confiamos porque Él cambió nuestro corazón. En Él confiamos porque Él nos quiso y nos removió nuestros pecados. Hermano, usted en su angustia debe descansar en el Señor. Y luego Él habla de las misericordias que son eternas. Una vez nosotros tenemos misericordia en Cristo Jesús, no hay quien nos pueda apartar nunca del amor de Dios. Esto nos lleva al otro punto. Oración para que el Señor perdone nuestros pecados. Y aquí es donde David va más profundo y dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. Aquí primero vemos que miramos nuestros pecados en la angustia y frente al pecado de otro. Miramos nuestros pecados. Y hermano, yo sé que usted ha pensado en ocasiones en sus pecados de la juventud, porque en ocasiones evaluamos nuestra vida. Y quizás en esa medida que medimos nuestra vida con el que nos está atacando, nos lleva a evaluar nuestros pecados y vemos esos pecados pasados en nuestra juventud. Hay
Hay un predicador que dice que los pecados de nuestra juventud a veces nos tiran guiña. O sea, nos cierran el ojo, nos coquetean para acordarnos de Él. Y David está aquí diciendo, no te acuerdes de esos pecados. Aquí está confesando sinceramente sus pecados. Y esto es una de las oraciones que debemos de tener en medio de la ansiedad. Un pastor presbiteriano, no el pastor bautista David Dixon, dijo, nuevas aflicciones pueden fácilmente renovar el sentido de pecados antiguos, aún desde el tiempo de la juventud, aunque hayan sido perdonados por Dios y olvidados por el creyente, y el tentador puede hacer uso de ellos en el día de la angustia. En tal caso, el creyente, sin sufrir pérdida, puede volver a leer las cuentas borradas y renovar las súplicas por perdón. Aun cuando el enemigo quiere traer esos pecados delante de nosotros, eso nos ayuda a nosotros a mirar cuánto Cristo nos ha amado y cuántos pecados nos ha perdonado. Hermano, en esto nosotros tenemos seguridad de perdón. Mira lo que dice David. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. El Señor perdona nuestros pecados. Y usted dirá, sí, pastor, eso lo escucho todo el tiempo, pero entiéndalo, internalícelo y procéselo en su mente. El Señor ha perdonado tus pecados, el pecado de la juventud, aunque nos salude, aunque nos coquetee, no podemos mirarlo, sino pensar en que Cristo los llevó a la cruz del Calvario. Y joven, usted que me escucha, acuérdate de lo que usted hace hoy. Todo lo que usted hace en este día, en este momento, es para la eternidad. Piense bien, usted puede glorificar a Dios en su juventud. Usted puede glorificar a Dios en su adolescencia. Usted puede obedecer a Dios en este momento en su vida. Escucha lo que le está diciendo su pastor. Si usted no obedece al Señor y cae en pecado, esos pecados lo perseguirán a su adultez. Y es mejor ir con una cuenta limpia, confiando en el Señor, que luego ese pecado te coquetee en el futuro. Y aún así el Señor los perdonará y los transformará. Pero ustedes que conocen a Cristo, ustedes no saben el tesoro que está en sus manos. Usted no sabe el conocimiento que ustedes tienen en su juventud de que Cristo murió por sus pecados, de que Cristo le ama, de que Cristo lo ha guardado una generación perversa y le ha dado el privilegio de estar en una familia, en una iglesia cristiana. Aprovechen ese tiempo, el enemigo los tentará, el mundo les llamará, las redes sociales les prometerán, pero nada es mejor que Cristo. Nada es mejor que Él. En su juventud, preocúpense verdaderamente, no solamente por agradar a sus padres, sino principalmente por agradar a Dios y Salvador. Cuando pensamos en esos pecados que ya han sido perdonados, nosotros tenemos que acordarnos en el Dios del pacto que tenemos. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. En otras palabras, nosotros hoy día podemos decir, acuérdate de mí conforme al sacrificio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Acuérdate de mí que tú me has perdonado, tú me has limpiado. Nosotros apelamos al pacto que Dios hizo por nosotros. David está apelando al pacto que Dios hizo con él. Según Samuel 12 al 14, le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tus linajes, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Esta es la promesa que Dios hizo con David. Y David está apelando a esa promesa, hermano. Dios hizo una promesa con nosotros. Hechos 2:39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, por tanto como el Señor nuestro Dios llame.
El Señor, el Dios en el Señor Jesucristo nos ha prometido perdón de pecado. Él promete olvidar nuestros pecados. Salmo 103:2, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Malaquías 7:9, volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y primera de Juan 7, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermano, en la angustia, recuerden el pacto del Señor. Recuerden que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha prometido una vida que es incomparable, imaginable a esta. No solamente eso, sino que Él ha prometido estar con nosotros y darnos descanso para que nosotros esperemos en Él. Así que hemos visto hasta ahora que en la angustia debemos de orar para que el Señor venza a los enemigos. Ya Él lo venció en la cruz del Calvario. Debemos de orar para que el Señor nos guíe por su camino, anhelar su palabra que nos da seguridad. Y por último vimos que en la angustia debemos de orar para que el Señor perdone nuestros pecados. Cuando esos pecados vengan a nuestra mente y nuestro corazón los repase, recordemos el pacto de Dios en Cristo Jesús que nos dice: yo te he perdonado. Tenemos seguridad, descanso en aquel Dios que confiamos. No está en si la salvación no está en nuestra propia fuerza, tampoco el caminar en el Señor está en nuestra fuerza, sino en la promesa que Él hizo sobre nuestras vidas, que una vez en Cristo jamás vamos a estar perdidos. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es eterna. Ayúdanos, Señor, en medio de la angustia a confiar en ti. Tú eres nuestro Dios, único Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a ver que tú has vencido a los enemigos en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a volver a tu palabra, Señor, a repasarla, estudiarla, meditarla, porque en ella encontramos descanso y confianza. Señor, y recuerda a nuestro corazón que tú has perdonado nuestros pecados. Señor, cada día caemos, cada día fallamos, cada día hacemos algo indebido, cada día no tratamos con paciencia, no tratamos con amor, cada día ofendemos. Señor, perdónanos y sabemos que tú nos perdonas. Ayúdanos a descansar en tu perdón, en tu misericordia, en tu bondad. Ayúdanos a descansar en tu gracia, mi Dios. Señor, ayúdanos a vivir una vida para ti. Una vida que confiese constantemente: soy pecador, pero Cristo me ha salvado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.